Buenas noches a todos. Me uno al saludo de bienvenida y de gozo de encontrarnos por acá. Ya solo ese texto del título nos está, yo creo, generando un desafío, porque cuando nos dicen hacia algo, nos están diciendo hay que moverse de donde estamos, hay que empezar a trabajar. Cuando a uno le dan un tema, a menudo dice, uy, eso está muy difícil de alcanzar. Bueno, es ponernos en camino hacia algo, hacia una iglesia sinodal, una iglesia que se escuche, una iglesia que tiene retos, desafíos. Bueno, ya vimos que el primer desafío es poder tranquilizarnos después de un receso, para que entonces el que está dando las indicaciones no se desespere, ¿verdad, Paula? En salida hacia las periferias, un concepto que ya el Papa Francisco nos venía dando, ¿verdad?, desde hace algún tiempo, y nos decía no son solo geográficas, lo vamos a ver con estos desafíos. Es la primera parte de estos signos de los tiempos que nos interpelan. Me han pedido que les presente, basado en el texto que nos da este documento, precisamente esto. Nos suscitará sin duda alguna reflexión. Algunos nos darán ganas como de decir muchas cosas, como decía el finado Paco Artavia en San Ramón, estoy que me quemo por decir algo de esa idea, pero bueno, ya vamos a tener tiempo de hacer la reflexión y aplicarlo en nuestra vida parroquial. Aspectos entonces relevantes de nuestra iglesia que ya van saliendo de este documento. Una iglesia pueblo de Dios, llamado a superar el clericalismo. Un concepto que hemos venido usando, ¿verdad?, hace ratito, que hay mucho clericalismo. Sí, hemos oído hablar del clero, pero este fenómeno, por así decirlo, clericalismo, nos dice de que hay alguna situación que hay que superar. Quizás podríamos decir una sobredosis del clero, tal vez para ponerle una explicación. El clamor de muchos hermanos y hermanas es que no se sienten parte activa de la comunidad de los discípulos en la iglesia. Parte activa, tenemos que ser todos los bautizados para que sea realmente sinodal. Aquí se puede escuchar la voz de aquellos que han tomado conciencia de saberse miembros del mismo pueblo de Dios en camino a la comunión. Si ya nos dijeron que estamos rompiendo esquemas porque pudieron escuchar a muchos, estamos en camino hacia una iglesia sinodal donde no solo se escuche a los clérigos, donde todos seamos parte activa y todos construyamos comunión. Dice el 96, uno de los reclamos más fuertes es la necesidad de superar el clericalismo. ¿Cómo la definen? La tentación de los obispos y sacerdotes que interpretan el ministerio recibido como un poder que hay que ejercer antes que como un servicio gratuito y generoso que ofrecer. Poder o servir. Jesús ya se lo había explicado a los discípulos, pero a veces nos cuesta un poco a nosotros entenderlo. El poder claro que seduce, el poder claro que tienta. Al mismo Jesús en el desierto, ¿verdad? Lo tentará el enemigo sobre el poder. Y a nosotros también. ¿Cuál fue el problema del clericalismo? Que muchos tal vez nos suena más bonito decir, soy el párroco y yo decido y yo hago y se hace lo que yo quiero, y no entender que primero está el servicio y parte de eso quizás es escuchar. Esta realidad también incluye a laicos y laicas que formados en un ambiente clerical adoptan inconscientemente las formas y las actitudes que favorecen relaciones de subordinación. ¿Puede haber clericalismo en los laicos? Pues claro, ¿verdad? Como puede haber machismo en las mujeres. ¿Sí? ¿Por qué? Porque termino dando la razón, justificando y apoyando que la otra situación que no andaba tan bien se termine fortaleciendo. Se registra un anhelo cada vez más firme
por crecer en la sinodalidad, pues significa caminar juntos, corresponsablemente, en el devenir de nuestra iglesia. Necesitamos una conversión a la experiencia sinodal, lo que requiere la disponibilidad de todos a fortalecer una cultura de diálogo, de escucha recíproca, de discernimiento espiritual, consenso y comunión, para encontrar espacios y modos de decisión conjunta. Habíamos oído mucho hablar de la conversión pastoral. Aquí nos hablan de conversión a la experiencia sinodal. Claro que tiene que haber conversión para aceptarlo, ¿verdad? Porque, repito, es más fácil tomar la decisión solo yo o llamar a unos 3 o 4 que sé que piensan igual que yo y no, pues, llevar el tema a esa cultura del diálogo. Es hermosísimo este concepto, no sé si antes se había usado, pero la primera vez que se lo escuché fue al Papa Francisco con esta cultura del diálogo, también la ha llamado cultura del encuentro, ¿verdad? Y implica una apertura a escuchar y, ojo, escuchar recíprocamente. Yo escucho y el otro también me escucha, todos nos podemos escuchar y todos podemos opinar. El discernimiento que ya se ha hablado, el consenso, la comunión. Dice el 99, una iglesia sinodal está llamada a ser una iglesia poliédrica, en diálogo con todas las diversidades humanas y socioculturales, incluyendo la diversidad de religiones, identidades y orientaciones sexuales. Esa palabra poliédrica no es que no lo vacunaron y le dio un síndrome raro, suena, ¿verdad?, como algo así. El mismo línea lo explica, es estar abierto en capacidad, es abrirse a las demás, a la diversidad de experiencias humanas y socioculturales. Y esto yo creo que nos está dando un desafío muy fuerte, ¿verdad? Porque más bien antes parecía que con eso de esos sectores no se dialogaba, ni siquiera había posibilidad de conversar, o eran temas que no estaban allí. Hay diversidad de religiones, de identidades y orientaciones sexuales, y tenemos que ser una iglesia poliédrica. Hoy aprendimos una palabrita para cuando nos salga un crucigrama, ya sabemos qué hacer con ella. La formación y la participación del laicado es el segundo punto importante que nos está hablando el documento, que es básico para esto, porque yo sé que más de uno estará diciendo, si nos ponemos a oír a todos los que yo tengo en la parroquia y cada artista que va a salir con las ocurrencias, ok, para poder entrar en este diálogo, pues tenemos que tener una formación y una participación del laicado que nos dé el aporte que es significativo e importante. No siempre hay una preparación para tantos desafíos que debe enfrentar el laicado en espacios diversos, lo que requiere una sólida formación religiosa. Nos ha pasado, ¿verdad?, a menudo. Al primer voluntario que diga que quiere servir, lo metemos. Y ya la segunda semana ya está coordinando el grupo y a la tercera tiene que ir al consejo pastoral, porque ya en la escala de nominaciones le toca. Bueno, pues nos implica tomar conciencia de que se requiere una formación sólida, religiosa, para poder entrar a esos niveles de sinodalidad. No hay una pastoral especializada desde las particularidades de la feligresía que fortalezca la preparación para la participación, el cuidado y la transformación social, cultural y política. Hemos escuchado por ahí frases como: la iglesia perdió las universidades, la iglesia perdió espacios de la política. Sí, pareciera que son grupos de nuestros vecinos, de nuestras comunidades, que la iglesia va por aquí y los que van a servir en la política, los que van a servir en la formación académica, los que influyen en los medios de comunicación, es un mundo de gente distinta. Bueno, hemos perdido esa oportunidad de una pastoral que llegue a ellos, que también son bautizados y que podrían, y de hecho lo hacen, ¿verdad?, influir muchísimo en la sociedad, pero no con una luz de nuestra experiencia cristiana.
toca en esta formación específica de los agentes de pastoral, de los laicos, el tema de la juventud, jóvenes en el camino del discipulado. Hay un reclamo intenso de los jóvenes para que ellos puedan tener un lugar junto con otros, para abrir caminos hacia una iglesia sinodal. La frase, el eslogan que tenía era: ya nos cansamos de solo jalar y acomodar las sillas, ¿verdad? En todas las parroquias dice la pastoral juvenil, es que siempre nos ponen solo a acomodar las sillas, porque de pronto pensábamos que los jóvenes no eran capaces más que para eso, o recoger la basura al final de la actividad. Aseguran que la incorporación y el fortalecimiento de la pastoral juvenil es de vital importancia para la sostenibilidad de la iglesia en el futuro. Claro, seguro ahora nos está preocupando, nos estamos haciendo viejos, los jóvenes ya no quieren ir ni a misa, menos incorporarse en los procesos de pastoral juvenil. ¿Quién va a seguir este barco mañana? No sé si ha sido el fenómeno en todo lado, pero han visto que los jóvenes después de la pandemia encontraron la justificación perfecta para no volver a misa. Las misas de 6 de todos los pueblos era repleta de jóvenes. El 80% de la puerta para afuera, por ahí estaban haciendo pelota. Ahora no, porque les da COVID, ¿verdad? Todavía se les quedó el trauma. Y ya entonces no vienen ni siquiera a las celebraciones. Y los grupitos de pastoral juvenil son poquitos los que tenemos en cada grupito. Bueno, pues se nos reta, se nos da el desafío de que hay que fortalecer la pastoral juvenil, no solo para ellos hoy, también para esa iglesia que mañana ellos tendrán que ir asumiendo en mucha responsabilidad. Se ha de rescatar de ellos su sincera y espontánea solidaridad, su sensibilidad y capacidad de desenvolverse con gran habilidad en diversos ambientes, en particular con las nuevas tecnologías. ¿Qué hacemos si no están los muchachos? ¿Quién va a agarrar ese código QR y ahora lo va a desarrollar para que en el consejo pastoral puedan mandar y recibir esto? Sí, los chiquillos tienen la tecnología aquí, ¿verdad? Lo que resulta ser vital para esta nueva evangelización. La frase que hemos dicho por ahí sigue siendo real. No son el futuro, son presente. Ellos tienen que estar acá y ser parte de este proceso. Otro tema muy significativo en el desafío de la formación laical, de la participación laical. Un nuevo lugar para la mujer en la iglesia. En la iglesia subsisten formas de discriminación, permeada a lo largo de la historia por la cultura y los sistemas sociales de dominación de varones sobre mujeres, a pesar de que eso es contradictorio con el mensaje y la vida de Jesús. Para Jesús la importancia no estaba en ser hombre o ser mujer, pero la cultura sí que reflejaba otra cosa ante esa misma realidad. Se pide crear condiciones efectivas para que las mujeres participen en la dirección de la iglesia como pueblo de Dios, ocupando el lugar que merecen. Ya nos hablaban antes de puestos, ¿verdad? Al Papa sorprendido con dirección de mujeres en puestos que nadie en Roma hubiera concebido que una mujer iba a dirigir nunca. Aunque en la realidad, y qué bonito porque ya nos lo dijeron antes, no es poder, es servicio. De nuestros servidores parroquiales, ¿qué hay más? Dios guarde, armen un sindicato, una huelga y pues lo cierran las iglesias. En la realidad del servicio parroquial, realmente hay mucho más mujeres. Y tenemos que ser sinceros, muchas veces, o quizás casi siempre, mucho más comprometidas. ¿Por qué? Porque bueno, por razones sociales el hombre a veces se enreda un poquillo más, pero de verdad que ya en esta experiencia del servicio, bendito sea Dios. No sé, tal vez será que en la iglesia europea andan por otro esquema que ahora estaban, ¿verdad? Institucionalizando servicios como que ya pueden ser catequistas, ya pueden ser lectoras. No, si hace rato esta historia aquí viene haciéndose, pero en lo que se llama la parte de la dirección, de la coordinación, pues no siempre tal vez habíamos dejado que la mujer tuviera allí más protagonismo. Otro reto, otro desafío en esta misma línea de la formación de los laicos y su participación
es un mayor protagonismo para los pueblos originarios y los afrodescendientes. Bueno, ustedes dirán, pero ¿y aquí? Bueno, tal vez en nuestras realidades diocesanas no tenemos tanta cuestión indígena, ¿verdad? O pueblos originarios, autóctonos, pero recordemos, estamos hablando de toda América Latina, y que hay realidades de América Latina donde esta historia ha habido no solo discriminación, sino hasta una opresión y situaciones muy fuertes. En la escucha se resaltó que la Iglesia debe acompañar a estos pueblos, mas no imponer. Para eso es necesario respetar sus cosmovisiones y la diversidad. ¿Cuánto alboroto generó el concepto de la Pachamama en el tema de ahora ya en el sur, ¿verdad? Cuando estaba ¿cómo se llamaba? El proceso de la Amazonia, ¿verdad? Bueno, pero es que cómo hablarle a pueblos que eso es lo que han vivido, creído y valorado siempre. No podemos simplemente quitarles, tratarlos de hereje y mandarlos a la hoguera, sino que por eso se dice, se propone, no se impone. Esa es una regla básica de la fe. Se propone, no se impone. Y hay que respetar esas diversidades a las que el Papa ya nos refería con la Iglesia poliédrica. Los itinerarios formativos, también en seminarios y casas religiosas, es un punto que toca este documento porque se vuelve todo un reto. ¿Cómo se van a formar los nuevos, precisamente, servidores de la vocación consagrada, de la vocación específica del sacerdocio? La Asamblea ha expresado la importancia de un cambio en la formación al ministerio ordenado para avanzar hacia una iglesia en clave sinodal y no nada más hacia el clericalismo que tal vez en muchos desde ahí se fue gestando. En muchos seminarios y casas de formación religiosa han reconocido el aporte de las ciencias humanas y han visto necesario, ojo, evaluar la idoneidad psicológica y espiritual de los candidatos que allí ingresan. Falta profundizar en la formación afectiva y sexual con la inclusión de mujeres como profesoras y directoras espirituales, incluyendo toda la misoginia y machismo que puede darse sin duda, y se ha dado quizás. La débil configuración para la vida celibataria puede conducir a conductas de doble vida y de abuso, no solo sexual, sino de manipulación de la conciencia y de un ejercicio despótico del poder. Bueno, también en eso se ha insistido en nuestra formación permanente para los que ya estamos, pero las nuevas generaciones pues tienen que, digámoslo así, afinarse mucho en estos aspectos. No solo el abuso sexual es un problema, el abuso de conciencia, el abuso de imposición religiosa o de la conciencia moral hacia las personas por los criterios religiosos, y este ejercicio despótico del poder podría ser que alguien no idóneo, parecía muy bueno, rezaba mucho, pero cuando le dieron la estola, sintió que le habían dado la corona al rey de Inglaterra y ahora manda y deshace. Cada vocación tiene un modo concreto y distinto de vivir la espiritualidad que da profundidad y entusiasmo al ejercicio de sus tareas. Esto es muy hermoso. Cada uno de nosotros tiene una vocación específica, y aunque es distinta, vean qué bonito, en profundidad y en entusiasmo armará mejor ese conjunto y esa comunión. Los casos de abuso en la iglesia, voces que reclaman, escuchan y acción, un tema álgido que nos ha marcado, nos afectó como iglesia latinoamericana, igual que en el resto del mundo. Dan 120, un signo de estos tiempos es la necesidad imperiosa de reconocer y visibilizar el sufrimiento de las víctimas de diversos abusos eclesiales, de conciencia, de poder y sexuales. Escuchar sus voces y superar cualquier forma de encubrimiento. Otro signo es la aceptación de que el mal uso de la autoridad y el poder favorece relaciones verticales, abusivas, discriminatorias. Sobre este tema creo que la formación general que tuvimos para todos de prevención de abusos nos ilumina bastante.
Confesamos el pecado en el que hemos incurrido con nuestro silencio cómplice, con la falta de credibilidad que hemos dado a las víctimas, con la demora en las investigaciones y en ocasiones con formas de encubrir los delitos o desviar las responsabilidades. Está ligado al mismo número anterior. Y el quinto punto, experiencia personal de encuentro con Cristo presente en la historia, todo lo referente al querigma, ¿verdad? El que sigue a Cristo, Hijo de Dios y hombre perfecto, se perfecciona en su propia dignidad humana. Seguirlo no es solo acoger unos principios o cumplir con algunas normas, es un cambio de la persona que debe impregnar todas las dimensiones de la vida y de la cultura. Configurarse con Cristo transforma mi vida y también transforma la cultura y el entorno. Vemos como un signo de esperanza que cada vez más laicos, varones y mujeres, se saben y se sienten discípulos misioneros de Jesucristo. Se configuran con la vida, el mensaje, el estilo y el destino y la misión del Maestro. Comunican su vida y viven al servicio del reino de Dios en todo lo que significa. En la asamblea se escuchó el reclamo por una iglesia encarnada y servicial, no atrincherada en su propia comodidad, sino en salida. Porque todo lo humano debe tener resonancia en el corazón de los discípulos de Jesús. Es necesario acudir en todas las direcciones para llevar alegría y esperanza por la experiencia de la cercanía y la ternura de Dios. Repitamos esa frase que está ahí en rojo. Es necesario acudir en todas las direcciones para llevar alegría y esperanza por la experiencia de la cercanía y la ternura de Dios. ¿Qué hizo el hombre de la reflexión inicial? Llevar cercanía y ternura de Dios a alguien que se había alejado de nosotros. Al igual que el Maestro, estamos al servicio de la vida, con una opción preferencial por los pobres y excluidos. Servir a la vida es denunciar la presencia del mal y anunciar la buena noticia de la liberación integral. De estos signos, ¿cuáles dos percibo como más cercanos a mí, a mi realidad parroquial? Puede ser que como en el bingo, si tenemos todas las anteriores, 4 esquinas mata todo. Puede ser que algunos se den un poco más. Bueno, es algo que vamos a poder reflexionar un poquito.